Bueno, pues antes de nada, bueno, agradecer a todos los que estáis ahí detrás de la pantalla y a la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos por, bueno, servir de altavoz para tratar este tema, intervención de bomberos en crisis suicida. Antes de nada, bueno, Gabriel ya lo ha comentado, soy jefe de dotación en Bomberos Comunidad de Madrid. Y bueno, mi experiencia en este mundillo surge, bueno, pues con la participación de un libro en suicidios para la Fundación Española de Salud Mental. Posteriormente, bueno, he colaborado en realización de guías de intervención para el Departamento de Salud Mental de la Comunidad de Madrid. Y bueno, en mi servicio he impartido formación a distintos niveles. Y todo esto tengo un orgullo especial porque se ha materializado, parte de mi trabajo se ha materializado con la ayuda de muchos otros compañeros del Departamento de Formación de Bomberos en un procedimiento de actuación, una metodología, una sistemática de intervención en crisis suicida, que bueno, para mí entenderéis que es fundamental de cara a, bueno, pues una intervención de este tipo. Entonces, bueno, una vez dicho esto, os voy a compartir pantalla para que, bueno, pues, sigáis la presentación que he preparado. Intervención de bomberos en crisis suicida. Los objetivos, que van a ser también contenidos de esta pequeña charla, entenderéis que son 25 minutos, va a ser algo muy escueto, no da tiempo para mucho. Voy a empezar tratando de concienciaros sobre lo que es este problema, ¿no? Lo que es el fenómeno del suicidio en nuestra sociedad. Y luego, posteriormente, entenderemos cómo vamos a intervenir y de qué manera lo vamos a hacer. Bien, entonces, a la hora de concienciar unos datos estadísticos, fijaros qué datos más alarmantes. En el mundo, la Organización Mundial de la Salud nos dice que cada 40 segundos se produce un suicidio en el mundo. Y cada 3 segundos alguien lo intenta. Eso supone pues 1 millón de muertes al año o 3.000 al día. Bueno, pues para que os hagáis una idea, en esta exposición de unos 25 minutos, ¿qué voy a hacer? Pues 30 personas en el mundo se habrán quitado la vida. En España, el Instituto Nacional de Estadística nos dice que, bueno, que el suicidio es la primera causa de muerte externa, y fijaros, 3.500 muertes al año, 10 al día o una cada 2 horas y media. Entenderéis que el problema es bastante alarmante, bastante grave, y hay que ponerle solución, y una de las soluciones es la intervención de bomberos en este ámbito. Deciros que todos estos datos estadísticos se refieren a sucesos consumados, a suicidios consumados, pero hay que tener en cuenta que muchos de ellos quedan en grado de tentativa, que se conocen como parasuicidas, y no entran en estadística, y otros no se identifican como suicidio. Hay muertes que son por causa suicida, pero no se identifican como tal por falta de investigación o, bueno, por el motivo que sea. Entonces, estos datos son bastante más elevados de lo que a priori estas estadísticas muestran. Vale, para continuar, hay una serie, en intervención se veía, es algo que se está corrigiendo, determinados mitos, determinadas creencias erróneas que hacen muy complicada la intervención con una persona que tiene una crisis suicida. Ya os digo que hace tiempo en intervención se oían, y es algo que se está puliendo para gusto personal, ¿no? Aquí os pongo unos ejemplos de falsos mitos. Por ejemplo, que un falso mito es creer que evitar la palabra suicidio, no hablar de suicidio, es bueno porque no se da ideas a las potenciales víctimas. Esto es un error. El suicidio es algo que tenemos que poner encima de la mesa porque es un problema muy grave, y hablarlo, ponerle nombre, facilita mucho la tarea, tanto preventiva como de intervención y como de posvención en este tipo de víctimas. Otra falsa creencia es aquella que, bueno, que se oía en ocasiones, que si la persona dice que se va a suicidar, es que no lo va a hacer, es que solo está llamando la atención. Bien, una llamada de atención puede ser correcta, llamada de atención, pero es una pedida de ayuda, ¿vale? Alguien está solicitando ayuda. Entonces, cuando alguien dice que se va a suicidar, posiblemente no lo vaya a ejecutar de forma inminente, o sí, pero lo que está haciendo es pedir ayuda. Entonces, esto es algo que tenemos que atender y tratar. Con respecto a la idea de que los suicidas son enfermos mentales o locos, bueno, pues tened en cuenta que un problema mental es una
una depresión. Una depresión es una enfermedad, un problema mental, vaya. Entonces, sí que la enfermedad mental está en muchos casos detrás del suicidio, pero hay un componente, que es este que os pongo aquí, la impulsividad, ese impulso de cometer el acto es mucho más decisivo que bueno, posibles problemas mentales que haya. Otra falsa creencia es que, bueno, que los problemas, los motivos para el suicidio, pues no son suficientemente importantes, ¿no? Le quitamos importancia. Entonces, hay que tener en cuenta que nosotros, como intervinientes, jamás vamos a juzgar a la persona, somos un medio de ayuda para ella, no vamos a juzgar sus motivos ni sus problemas. Cada persona es un mundo y suele ser una multitud de causas, de problemas, que desembocan en una conducta desadaptada en la persona. Entonces, bueno, pues los motivos vamos a darle su importancia. En cuanto al suicidio, la persona se suicida porque está seguro de ello. Bueno, pues realmente una persona cuando se suicida es porque no tiene otra salida, ¿vale?, a su problema o problemas. Todos tenemos, de forma natural, un aferro a la vida y nadie quiere morir. Lo que pasa es que en ocasiones, si no encuentras otra salida a tu problema, a problemas muy graves que te pueden ocurrir, pues al final, si no tienes un medio de ayuda que solucione esto, pues el suicidio se convierte en tu única salida. En cuanto a esta frase, el verdadero suicida no avisa, es un poco lo que hablábamos antes, ¿bien? Siempre suele haber señales de aviso, más o menos importantes, pero siempre suele darse una señal de alarma en la víctima. Y luego, con respecto a la familia, tenemos que entender que la familia, amigos de una víctima suicida son víctimas también, ¿vale? Tenemos que, en intervención, atenderlas, obviamente no van a ser la prioridad, pero tenemos que darle un trato correcto, con un aporte de información cuando sea necesario, porque ya os digo que son víctimas también. Una vez dicho esto, bueno, pues hay una frase del Fuego Fatuo, una novela de Drew de Rochelle, que dice que el suicidio es un acto, el acto de quienes no pudieron realizar otro. Es una frase que a mí me encanta porque hace entender muy bien lo que es el suicidio, ¿vale? Es una salida desesperada, una solución, la única solución que ve una persona, está claro que hay más, pero esa persona en una visión túnel no ve otra salida. Y como solución a sus problemas pone la muerte. Yo siempre hago una analogía que entendáis, por ejemplo, en un incendio de vivienda en un 8º piso, una persona que está atrapada, se está quemando, se está abrasando, se ha visto en alguna ocasión en intervenciones de este tipo, que se arroja al vacío para huir de las llamas y de ese fuego que le está afectando. Bien, pues el suicidio es una cosa muy parecida, es un acto muy parecido. Una persona está sufriendo por una serie de problemas que no encuentra solución, entonces al no tener solución se arroja al vacío, se quita la vida, ¿vale? Es una analogía que sirve mucho para entender y darle importancia a este tipo de problema, el suicidio, porque en intervención la primera fase que considero importantísima es darle importancia al problema, darle importancia a la intervención. Nosotros en ningún momento restamos importancia a un incendio o a un accidente de tráfico. Pues en una intervención en crisis suicida tiene que ser igual. La víctima requiere una buena atención y para ello requiere que le demos importancia. Bien, una vez que hemos tratado sobre la concienciación de este fenómeno del suicidio, recordad que estamos hablando de una respuesta que elige una persona, una respuesta obviamente desadaptada, ante una situación crítica, una serie de problemas graves en su vida, sobrepasan su capacidad de afrontamiento y si no tiene una serie de medios de ayuda para solucionar su problema, pues al final decide quitarse la vida. Nosotros los bomberos tenemos, ahora veremos por qué, tenemos un papel decisivo. Vamos a utilizar técnicas de salvamiento y rescate al uso y también técnicas en cuanto a primeros auxilios psicológicos. De esto luego Natalia supongo que tratará un poquito. Bueno, este tipo de intervención sí que es una intervención que puede producir cierto estrés, nerviosismo, incertidumbre en los bomberos, sobre todo cuando no tenemos un procedimiento, una metodología, una sistemática de actuación. Bien, por eso os decía antes que yo estoy muy orgulloso de que mi servicio la haya implantado, porque soluciona mucho los problemas. Y tenemos que tener en cuenta que como primeros intervinientes tenemos una posición única en la vida de esa persona. Vamos a intervenir de forma decisiva en su devenir.
Pero lo primero que tenemos que tener claro para quitarnos este nerviosismo, este estrés que como intervinientes podemos sufrir, es que el fracaso o el éxito de la intervención dependen única y exclusivamente de la víctima. Nosotros vamos a hacer todo lo posible, pero en ocasiones se puede fracasar, ¿vale? Y no nos tenemos que quedar con ello dentro, porque nosotros también tenemos una carga emocional bastante grande que tenemos que tratar de alguna forma. Bien, veis que tengo aquí puesto entre signos de interrogación la palabra contención. ¿Vamos a utilizar la contención en una intervención en crisis suicida? Bueno, pues no me voy a adelantar, vais a ver que sí, pero en casos muy concretos, y siempre va a ser nuestra última opción. La intervención de bomberos ante un suicida va siempre a ir encaminada a la disuasión, a la negociación, al convencimiento, ¿vale? La contención la trataremos, ahora veremos de qué forma. Bien, fijaros esta imagen. Es una intervención de bomberos en la que, bueno, dos compañeros, aquí tenemos a la víctima, bueno, pues dos compañeros que hacen un salto al vacío para solucionar la situación. Todo salió bien, pero destaco esta imagen por lo que veis aquí en la casilla esta. La primera norma importantísima en intervención de bomberos es que la seguridad personal del bombero es innegociable. Es algo que tenemos que garantizar. Difícilmente podemos ofrecer seguridad a una víctima si no somos capaces de garantizar la nuestra. Entonces, nuestra seguridad es innegociable, por encima de todo. Me estoy refiriendo fundamentalmente a seguridad en cuanto, bueno, a medios de altura, cuerdas, arneses, pero fijaros aquí lo que tengo puesto, ¿no? La palabra policía. En el caso de que haya falta de seguridad porque la intervención se desarrolle en un ambiente violento, haya presencia de armas, ya sean de fuego, armas blancas, o una situación violenta que los bomberos no sepamos gestionar, es policía la que tiene que actuar en ese caso. Ahora hablaremos de la importancia que tiene el equipo multidisciplinar que componen policía, sanitarios y bomberos. Vale, ¿por qué intervenimos los bomberos en intervención en crisis suicida? Vamos a intervenir junto a policía, junto a sanitarios. Tened en cuenta que los bomberos tenemos unos especiales medios y capacidades de acceso a la víctima, por ejemplo, medios de altura, autoescalas, material de apertura de puertas. Entonces, eso nos hace estar en una posición única de cara a la intervención. Otro motivo por el cual intervenimos en este tipo de intervención es para garantizar la seguridad de la escena. Por ejemplo, una precipitación en altura, nosotros somos los que vamos a garantizar una seguridad con cuerdas, arneses, no solo a los bomberos, sino a sanitarios, en el caso de que intervengan, facilitarles los medios de seguridad para que la intervención se desarrolle en un ambiente seguro. Porque recordad que es la primera premisa, seguridad, que es totalmente innegociable en emergencias. La intervención puede ser exitosa o puede ser un fracaso con la víctima, eso entra dentro de los planes, pero que un interviniente tenga un accidente, eso no entra dentro de los planes y tenemos que erradicarlo sí o sí. En cuanto a sanitarios y policía, bueno, pues son servicios que tienen su competencia, obviamente, junto con bomberos. Con respecto a policía, ya os he comentado, en caso de situaciones de violencia, es policía la encargada, la competente en la intervención. Y con respecto a sanitarios, los sanitarios son siempre los responsables de la víctima. ¿Bien? En principio, una intervención en crisis suicida es competencia total de sanitarios. Concretamente, si son psicólogos, mejor que mejor, aunque bueno, la psicología en emergencias no está todavía muy extendida en nuestro país. Ahora posteriormente tenemos una de ellas, una psicóloga en emergencias, Natalia, pero bueno, sanitarios, ¿vale? Son los competentes en víctimas suicidas, pero claro, en muchas ocasiones los sanitarios no pueden acceder a la víctima o no tienen los medios para garantizar la seguridad de la escena, por eso intervenimos nosotros. Lo que sí que es muy importante es que tengamos en cuenta que el objetivo principal, el centro de la intervención es la víctima. Y lo que no podemos permitirnos, de hecho creo que es bochornoso, es que haya un conflicto competencial en intervención in situ entre sanitarios, bomberos, como ha pasado en alguna ocasión, mal por unos y mal por otros. Yo no me voy a decantar, aunque tengo muy clara la situación.
Se trata de un trabajo multidisciplinar, que todos colaboren, que todos pongan lo máximo por el objetivo principal, que es la víctima. Bien, en cuanto a la víctima, ¿cómo vamos a intervenir? Os he hablado antes de la contención. Bueno, pues vamos de forma muy sencilla, muy básica, vamos a tener dos perfiles de víctimas suicidas. Un perfil de una persona que está en la realidad, comunica con nosotros con relativa normalidad, mucho o poco, pero comunica, está en la realidad, y luego la típica víctima que no está en la realidad, no interacciona, no comunica con nosotros. Bueno, pues con esa persona que no está en la realidad es con la que vamos a ir a realizar una contención, pero siempre como última opción. Bien. Las fases de la intervención se componen de 2 o 3. Primero vamos a hacer una aproximación, luego veremos cómo. Posteriormente, en todos los casos haremos una disuasión o un intento de disuasión. En un término policial se utiliza la palabra negociación. Se trata de empatizar, de ganar confianza, de conseguir con esta disuasión que la víctima deponga su actitud de forma voluntaria, ¿vale? Hacerle ver que su problema tiene solución y que hay salida. Recordad que los bomberos somos única y exclusivamente un medio de ayuda. Los psicólogos nos llaman facilitadores sociales. Entonces tenemos que hacerle ver a la víctima que su problema tiene solución, que hay otra salida. Nosotros no le vamos a dar la solución. Para eso hay otro tipo de profesionales. Y bien, con las personas que no están en la realidad, claro, como no están en la realidad, pues esa negociación, esa disuasión va a ser bastante dificultosa. Entonces tenemos que tener la contención como contemplada, como posible opción, pero siempre va a ser el último recurso. Con contención me estoy refiriendo a coger de una forma repentina a la persona, etc. Ahora trataremos más al respecto, porque bueno, a mí la contención me ofrece algún tipo de duda. Ya os digo, es la última opción, es a lo último a lo que tenemos que recurrir. Bien, en cuanto a la actuación, ya os he dicho, la vamos a dividir en 3 fases: aproximación, disuasión y contención. En cuanto a la aproximación, importantísima, fase decisiva, ¿vale? No tenemos que aproximarnos a la víctima de forma rápida, porque podemos desencadenar en la víctima ese impulso que hablábamos al principio, se llama rapto suicida, de cometer el acto. Igual no es el momento de la persona, pero una aproximación indebida puede producir ese efecto. Entonces, siempre una aproximación lenta, siempre con 4 o 5 metros como mínimo de distancia. Y el acercamiento a la persona siempre tiene que ser de forma permitida por la víctima. Nos identificaremos por nuestro nombre, trataremos de llamar a la víctima por su nombre. Es interesante contar con una información previa sobre la víctima, cómo se llama, a qué se dedica. Cualquier información nos puede ser útil en la intervención, ya no solo para aproximarnos a ella, sino para la disuasión. Por ejemplo, un dato importantísimo para mí: fuma. Si fuma la persona, tenemos ahí una herramienta buenísima. En cuanto a estrategias de acercamiento, claro, nos aproximamos 4 o 5 metros como mínimo de distancia, además se lo decimos: no me voy a acercar a ti, pero me tengo que acercar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues utilizando necesidades. ¿Tienes sed? ¿Tienes hambre? ¿Fumas? Si fumas, me voy a acercar a darte un cigarro. Vamos a tener a la persona 5 minutos controlada. Son estrategias. Privacidad es otra. ¿Por qué no nos retiramos? Que no nos vea la gente que está en la calle. O, por ejemplo, ponernos cómodos a la sombra, sentados, ¿vale? Estrategias para aproximarnos, pero en ningún momento la aproximación tiene que ser para hacer una contención, ¿bien? La herramienta es la disuasión, la comunicación. Tenemos que estar tranquilos, ser pacientes. La intervención en suicidio puede ser muy larga. Hablamos de horas incluso. Minuto que pase, aumenta el porcentaje de éxito en la intervención. Se trata de comunicar, pero comunicar no de hablar nosotros, sino de escuchar, de comprender, de empatizar. Intentar hacerle ver a la persona que tiene medios de apoyo, que su problema tiene solución, que hay otra salida, ¿bien? Es importante también el tema este que os pongo aquí, aguantar los silencios, ¿vale? Es imposible no comunicarse, aunque estemos en silencio. En muchas ocasiones la víctima no va a querer hablar con nosotros. Bueno, pues vamos a permanecer a su lado en silencio, aguantando y respetando ese silencio. Eso nos va a hacer ganar confianza
con la persona. Y el fin último es que la víctima se sienta libre de expresarse, de contarnos su problema, de hablar. Recordad, nosotros en ningún caso vamos a darle soluciones al problema o vamos a dar expresiones moralistas, juzgar, simplemente es darle la idea de que su problema tiene solución y que tiene medios de ayuda para solucionar su problema, tanto en intervención como en una fase posterior de posvención, ¿vale? De tratamiento hospitalario, psicológico, etcétera. De una forma muy rápida, en la disuasión, en la estrategia de disuasión vamos a contar con 3 etapas, ¿vale? La persona comienza a tener ideas suicidas, según va pasando el tiempo, empieza a barajar pros y contras de suicidarse y finalmente toma la decisión firme de suicidarse. En ese momento es cuando entramos nosotros. Bien, pues cuando la persona está en una fase de ideas suicidas, hay que hacerle ver que su problema tiene solución. Cuando baraja pros y contras de suicidarse, pues que los pros de vivir pesen más. Y cuando tome la decisión firme, hay que generar ambivalencia, duda en la persona. Oye, ¿te has planteado que si te tiras desde el 7º piso igual no te matas? ¿Te quedas parapléjico? Generar dudas en la persona, ¿bien? Importante entender que en el ámbito de la emergencia, el contexto de la emergencia hace que se desate la esfera emocional del hombre. Es un contexto en que las emociones fluyen de forma brutal y tenemos que saber gestionarlas, ¿vale? Tenemos que saber tratar de una forma, de un aspecto emocionalmente positivo con la víctima. Con respecto a la contención, recordad, última opción. ¿Los bomberos tenemos técnicas de contención? La policía está claro que sí, pero nosotros no las tenemos. El colchón de rescate, cuidado, es una herramienta que está hoy en día muy de moda. A mí personalmente no es que no me guste, pero lo considero un tipo de contención y lo utilizo en última opción y en casos muy concretos, fuera de la víctima del suicida, de manera que la caída esté muy limitada. Y ojo con todo lo que hagamos en intervención, porque en el tratamiento posterior que reciba la víctima, todo esto va a tener influencia. Como resumen, me quedan 2 minutitos, vamos genial de tiempo. Como resumen de la ponencia, no puedo contar mucho más porque es que el tiempo es mínimo, pero bueno, seguiremos tratando esto de alguna otra forma. Como resumen, 3 palabras. Paciencia, el tiempo juega a nuestro favor, que la intervención se prolongue no es problema. Comunicación con la víctima, pero comunicación basada en la escucha. Recordad que el que escucha tiene más posibilidades de éxito que el que habla. Y seguridad. Y ojo, que esté la seguridad en tercer lugar no quiere decir que sea menos importante. Para mí es prioritaria la seguridad personal del interviniente. Bien, pues dicho esto, Gabriel, agradeceros la participación en la ponencia. Aquí os dejo un contacto por si tenéis algún tipo de duda, comentario o cuestión que hacerme a través de email. Y bueno, pues ahí tenéis mis redes sociales, que soy muy activo en ellas. Si tenéis alguna necesidad o queréis contactar conmigo, deciros que estoy a vuestra entera disposición. Creo que he clavado el tiempo, así que nada. Ahora viene Natalia, que supongo que afianzará parte de lo que he comentado.